Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque por su gracia Él nos permite en este día darle el culto que solo Él merece. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia, que en este tiempo nos des la fuerza y el poder para levantarnos como tus testigos, que podamos aferrarnos fuertemente al pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que viene con temor, con inseguridad, que viene con incredulidad a nuestras vidas. Que en este tiempo, Señor, podamos mirarte solo a ti. Obra poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él nos da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos de 13 al 20. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de ella, Señor, podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Padre, que a través de tu palabra estés dando sanidad, que estés sanando y librándonos de todas las trampas, moldes incorrectos, ataduras, que nos des el poder para levantarnos como esos guardas espirituales que puedan estar orando 24 horas, moviendo esas redes de comunicación espiritual para que se esté cumpliendo la evangelización mundial. Levántanos como esos doctores espirituales que solo compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo estén sanando y salvando a todos los enfermos. Levántanos como esos embajadores de Cristo, a través de los cuales, transmitiendo la única respuesta que es el Evangelio de Jesús el Cristo, a los jóvenes, adolescentes, a los niños, para que se puedan levantar como la cumbre y puedan cambiar esa cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Ciertamente, el deseo de Dios es que compartamos el Evangelio, que su precioso Evangelio, que es poder de Dios para salvación, esté llegando hasta lo último de la tierra. Pero muchos creyentes que ya han recibido esa preciosa respuesta que es Jesús el Cristo, que es solución para todos los problemas, sin darse cuenta, por no experimentar que Jesucristo, que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con el poder del cielo y de la tierra, al no estar disfrutándolo, ciertamente no lo están compartiendo, ¿verdad? Porque si no estamos cada día disfrutando esta bendición,
intentamos llenarnos con otras cosas. Por supuesto, esas cosas, aunque no sean malas de por sí, no nos pueden realmente llenar. Por eso ciertamente perdemos fuerza espiritual y empezamos a mirar a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestro yo, mirarlo todo con nuestros pensamientos, con lo que es mío. Y ahí totalmente somos engañados por Satanás, nos desanimamos y por supuesto no tenemos ninguna fuerza para poder transmitir el Evangelio a las personas que hay a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que salgamos de lo que es mío y entremos en las cosas de Dios. Porque Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Él ya tiene todo preparado para nosotros. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que en Cristo ciertamente estamos completos, como dice Colosenses 2:10. Dios nos ha dado todo en Cristo. Pero separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Juan 15:5. No podemos hacer nada. Somos de Cristo por su gracia, somos sus hijos, pero cada día hay que permanecer en Él. No es que tenemos que hacer muchas cosas o esforzarnos. Estar en Cristo disfrutando todas las bendiciones. Por eso realmente tenemos que darnos cuenta que Cristo es suficiente. Él es suficiente. Es nuestra porción que no nos será quitada. Él es el único que sacia, el único que realmente hace que podamos gozar esa verdadera felicidad, esa vida y vida en abundancia, solo dentro de Cristo. Pero por no disfrutarlo, ciertamente, no estamos compartiéndolo, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, pues estamos sin experimentar el evangelismo, que es el deseo de Dios. Por eso, ¿cómo poder experimentar que Dios vivo está conmigo? Él siempre da la palabra y siempre cumple su palabra. Pero muchos creyentes, sin darnos cuenta, escuchamos la palabra, pero la escuchamos a nuestra manera, ¿verdad? Tomamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues eso ya no es para nosotros, ¿verdad? Pero eso no funciona, no es que la palabra hay que alinearla a mi pensamiento, no es así, todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que tomar la palabra y nosotros alinearnos a la palabra de Dios. Tomar la palabra con el pensamiento de Dios. Es bien distinto, ¿verdad? Vemos que los mismos discípulos que Dios escogió y que estuvieron aproximadamente 3 años y medio conviviendo cada día con el Señor Jesucristo, ellos confesaron que Jesús era el Cristo. Pero ellos tenían también un pensamiento incorrecto de la palabra. Pensaban que Jesús como Cristo lo que iba a hacer, iba a ser un líder guerrero. Es decir, iba a hacer una revolución porque estaban totalmente colonizados por los romanos y con esa revuelta pues totalmente iba a vencer a los romanos, iba otra vez a restaurar el reino físico y político que pudo disfrutar el rey David. Es lo que ellos pensaban, por eso realmente con ese pensamiento estaban tan contentos siguiéndolo, porque pensaban que cuando él fuera rey, ciertamente pues ellos serían ministros, ¿verdad? Y estaban bien contentos, por eso siempre estaban peleando por las posiciones. Yo quiero sentarme a tu diestra, cerca de ti, ¿verdad? Quiero tener el mejor puesto. Porque lo estaban mirando con sus pensamientos, no estaban entendiendo correctamente que Jesús el Cristo, Él iba realmente a abrir las puertas para el reino de Dios, un reino primeramente espiritual. Pero ellos estaban con su pensamiento. Y a veces, como creyentes, podemos estar tomando la palabra de Dios con nuestro pensamiento. No es que sea malo, simplemente no funciona. Porque nosotros tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, Dios siempre que la da, la cumple. Como dice en Génesis 18:17, Él antes de hacer algo, siempre nos da su palabra. Por eso si nosotros empezamos cada día a tomar la palabra de Dios y a aplicarla a nuestra vida,
vamos a ver cómo Dios la cumple. Y de esa manera experimentamos que Dios, que es vivo, está con nosotros. Pero por supuesto, ¿qué palabra tenemos que tomar? Porque la Biblia son 66 libros, ¿verdad? Dios es vivo y Él, que es nuestro Padre, Él nos habla a través de muchas maneras, pero especialmente a través de su palabra. ¿Qué palabra? La palabra que cada domingo Él nos da a través del pastor en la iglesia, la palabra del púlpito. Ahí Dios está utilizando ese mensajero a través del Espíritu Santo y está dándonos a la congregación la palabra exacta. Ahí nos da toda la respuesta, toda la dirección para los 6 días restantes para la semana. Yo eso, la verdad, pues antes no lo sabía, y escuchaba, el domingo iba al culto, la verdad, pues, era una bendición, pero pues escuchabas, o por lo menos yo, a veces el sermón, la palabra, pues era como uno que iba, como si vas al cine, ¿no? A ver qué película están poniendo hoy. Y decía, ay, pues mira, es interesante hoy, ¿no? Siempre había partes buenas, por supuesto, pero realmente lo escuchabas, recibías gracia, pero luego terminaba el culto y ya pues empezabas a hablar con los hermanos, tal, y ibas a hacer alguna cosa, y la verdad se olvidaba totalmente el mensaje, ¿verdad? Y luego el lunes ya ya había olvidado totalmente todo lo que habían compartido. Pero realmente tenemos que entender que Dios, que es vivo, a través del culto que Él ha establecido, es una tremenda bendición. Claro, podemos hacerlo a veces por rutina, por costumbre. Así no funciona en absoluto porque es algo religioso. Pero si de verdad empezamos a darnos cuenta que a través del culto el mismo Dios, nuestro Padre amado, nos va a hablar, vamos a cambiar, ¿verdad?, la actitud y vamos a empezar a orar desde el sábado, orando para que Dios realmente esté hablando a nuestras vidas, esté dándonos la respuesta a través de su mensaje. Y cuando lleguemos al culto vamos a empezar a orar a Él, a alabarle a Él. Y cuando llegue el mensaje vamos a poder recibirlo con todo nuestro corazón. Y ciertamente, con ese corazón preparado, ciertamente va a ser un culto totalmente distinto. Dios me va a hablar, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y a través de un culto podemos dar totalmente un cambio a nuestra vida de fe, porque ciertamente ese es el poder que se experimenta cuando estamos realmente haciendo culto a Dios. Es algo poderoso en el mundo espiritual. Por eso ciertamente hay que estar tomando esa palabra como de Dios para mi vida. No escuchar simplemente un sermón más, no. Escuchar la voz de Dios para mi vida. Dios, que es mi Padre, que me conoce mejor que yo a mí mismo, Él siempre quiere darme la palabra, quiere darme la respuesta, pero si no estoy preparándome para el culto, pues igual Él me habla, pero no lo escucho porque estoy pensando en otras cosas, o realmente al no preparar el corazón, pues no estoy realmente recibiendo lo que el Señor tiene para mi vida. Por eso, algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a ir a Corea del Sur para hacer entrenamientos del Evangelio, pues la verdad que Dios ha obrado grandemente en ese país, aunque no es grande en territorio, realmente está lleno de iglesias del Evangelio, iglesias algunas muy grandes, pero no lo importante que sean grandes, también en cada barrio está lleno de iglesias, pero no solo que hay muchas, sino que está llena de creyentes, creyentes sinceros que devocionan totalmente su vida para el Evangelio. Y algo que me llamaba la atención, cuando llegabas al culto, pues cuando el pastor empezaba a compartir la palabra, pues todos sacaban la libreta y el bolígrafo y empezaban a apuntar, pum, 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 todos. Señoras mayores, jóvenes, todos con la libreta. Y yo al principio me sorprendió porque no estaba acostumbrado y pensaba, uy, esto me recordaba al colegio, ¿no? Pero yo no lo entendía porque no entendía la importancia de la palabra del púlpito. Y ciertamente ya empecé a preguntar, ¿no?
y me empezaron a explicar. Y, por supuesto, empecé a aplicarlo. Y fue y sigue siendo de gran bendición para mi vida. Dios es vivo. Muchas personas preguntan, ¿y por qué Dios en este tiempo no habla, ¿no? Como hablaba en los tiempos de la Biblia? Dios es vivo, Dios es inmutable, Él no puede cambiar. Y Él sigue hablando en este tiempo. Y Él lo hace de muchas maneras, pero especialmente Él ha establecido esa manera principal en nuestra congregación. Cada domingo, a través del mensajero, Dios nos da la palabra que es respuesta, dirección concreta para cada una de nuestras vidas, para los 6 días restantes de la semana. Por eso, si uno lo empieza a entender, ya cambia la actitud de dar culto, ¿verdad? Y ya uno empieza a preparar su libreta, su bolígrafo, y empieza a tomar nota. Y una vez ya Dios te ha hablado, esa misma noche, pues uno ya antes de dormir empieza a meditar. Señor, ¿por qué me has dado esta palabra? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Señor, ¿cómo aplicar esta palabra? Y entrando en la palabra, aferrándose a la palabra, ciertamente Dios va a cumplir esa palabra. Y voy a experimentar que Dios vivo está conmigo. Cuando empiezo a tomar la palabra de Dios, algo que cambia son mis temas de oración. Ya cambia mi oración. Porque también, si uno no está tomando la palabra, ¿qué oración tenemos? Pues una oración centrada en nosotros mismos, ¿verdad? Señor, dame, quiero, haz esto que yo quiero. Ese tipo de oración, ¿verdad? Pero eso no funciona porque es una oración donde como si Dios fuera mi siervo que tiene que hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Pero eso no es así, no es la oración. Tiene que ser una oración conforme no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Por eso si yo tomo la palabra con el pensamiento de Dios, mi oración se transforma y empiezo a orar con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que este Evangelio de Jesús el Cristo sea predicado a todas las naciones. Por eso ciertamente, cuando estoy totalmente entrando en la palabra, ciertamente mi oración se transforma, empieza a hacer una oración del pacto, una oración conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto esa oración Dios la responde, porque es su deseo, es su plan. Por eso dice el Señor en Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que orar con su palabra, con su dirección, con su pacto, con su deseo. Esa oración 100% tiene respuesta. Por eso es tan importante que estemos tomando la palabra con el pensamiento de Dios, orando la voluntad de Dios. En ese momento, ciertamente, vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple. Vamos a ver cómo Dios responde a las oraciones. Y lo mejor no es tener respuestas o no tenerlas. Lo importante, la mayor respuesta es que vamos a experimentar cada día que Dios vivo está con nosotros. Dios vivo está con nosotros. Eso es lo que vamos a poder experimentar. Por eso es muy importante para poder ser esos evangelistas que Dios utiliza para cumplir la evangelización mundial, que estemos disfrutando, que Dios vivo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ello tenemos que entrar en su palabra. Esos son los verdaderos discípulos. Como dice Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los que toman cada domingo la palabra del púlpito y empiezan a meditarla, empiezan a orar con esa palabra, tomándola como un pacto, ciertamente van a ver cómo Dios cumple su palabra, van a ver cómo Dios responde esas oraciones y disfrutar de eso, compartir eso. Es el evangelismo y es bien fácil compartir lo que uno tiene, lo que uno disfruta, ¿verdad? Es algo muy cómodo poder compartirlo. Y siempre me acuerdo de este remanente que la verdad tiene pasión por la comida.
tiene pasión. Cuando habla de la comida, a lo mejor está cansado y te empieza a hablar de comida, se transforma, le viene como una fuerza, brillan los ojos y empieza a contarte que si esta comida que hacía su abuela, que si no sé qué, que tal, y te lo explica detalladamente, pero de verdad con una claridad, ¿no? Que empiezas, vamos, que empiezas a tener hambre, no solo de escucharlo, porque con una pasión te lo cuenta, ¿verdad? Lo transmite porque lo disfruta, ¿verdad? Y es bien cómodo, bien fácil poder transmitir lo que estamos disfrutando. Por eso ciertamente cada día tenemos que disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Tenemos esa bendición que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Tenemos el respaldo del trono celestial. Ciertamente, cuando estamos orando, ciertamente se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y Dios abre puertas para cumplir su mayor deseo. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día que Dios vivo está con ustedes. Para ello, que estén entrando en la palabra con el pensamiento de Dios, que estén orando, buscando siempre la voluntad de Dios, y al disfrutar eso, que puedan compartirlo. Ese es el deseo de Dios. El agua estancada, aunque sea muy limpia, muy bonita, aunque sea un estanque precioso, si deja de entrar agua, si deja de salir agua, se queda estancada, puede ser muy bonito. Uy, qué bonito este estanque, qué peces, qué animalitos, qué flores, ¿verdad? Pero si se queda quieta, al final el agua se corrompe, los peces se mueren, las flores también se secan, porque el agua necesita correr, que no se quede estancada. Y nosotros, para poder crecer en nuestra vida de fe, tenemos que tener esa dirección, la dirección de Dios, que es el evangelismo. Yo tengo que estar recibiendo primeramente la fuerza y el poder a través de Jesús el Cristo, que está conmigo, disfrutar a través de la palabra y la oración. Y luego tengo que estar compartiendo. Si no comparto, no tiene sentido. Me quedo como estancado y poco a poco, pues ya no tiene mucho sentido buscar la palabra, no tiene sentido casi orar si hace algo religioso, porque estoy perdiendo la dirección. No sé la razón de por qué tengo que tomar la palabra, por qué orar. Ayer compartíamos Pablo, que estando en prisión, él oraba continuamente, pero ¿cuáles eran sus temas de oración? Él oraba, Señor, ábreme puertas para compartir tu palabra. Él estaba preso por predicar de Cristo. Él no estaba orando, Señor, sácame de la cárcel, Señor, me quiero ir a mi casa, Señor, quiero comer algo rico. No decía eso. Señor, ábreme puertas para que pueda compartir tu palabra. El misterio de Cristo, no cualquier palabra, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es lo que tenemos que estar aferrándonos y compartiendo. Y él oraba por eso. Señor, y que mi palabra sea sazonada, que sea bien sabrosa, que tenga ese poder para que la gente que tú tienes preparada pueda recibir el Evangelio. Esa era la oración de Pablo. Por eso ciertamente él tenía muy clara su dirección. ¿Por qué? Porque él disfrutaba en Cristo. Por eso él podía, como escribió, poder estar en escasez, en abundancia. Le daba lo mismo, porque ya tenía la mayor respuesta, y la mayor respuesta también la tenemos nosotros. Jesús es el Cristo, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya tenemos solucionado el pasado, el presente, el futuro en Cristo. Ya, ciertamente, Él ha consumado todo, todo. Juan 19:30. Y nosotros tenemos que disfrutar de esa bendición, que Dios, que ha resucitado, que está vivo, está con nosotros. Está con nosotros 24 horas. Y disfrutar de Cristo cada día es la mayor respuesta que no nos será quitada, es nuestra porción. Ya tenemos todas las bendiciones en Cristo. Que Cristo de verdad sea suficiente. No busquen en otro sitio. No funciona. Solo Cristo cada día. Tiene que ser solo. Solo. A lo mejor estamos todavía afanados por cosas del pasado, preocupaciones, pero hay que concluir. Solo Cristo.
Cristo ya ha vencido todas esas situaciones, ya ha quebrantado el poder de Satanás, Cristo ya ha cortado todo desastre, toda maldición. Tiene que ser solo Cristo y nada más. Ahí tenemos que estar tomando ese pacto de solo y disfrutando esas respuestas únicas, las obras del reino de Dios, orando con Cristo que ha consumado todo en el día de hoy, orando. Vamos a ver las obras del reino de Dios y ciertamente con ese poder, las obras de la recreación, ciertamente Dios nos va a levantar como testigos para cumplir la misión que es llevar este evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, en este tiempo que hay una crisis tremenda mundial, no solo sanitaria, sino también económica. Muchas personas están sufriendo con enfermedades mentales, países destrozados, divididos por ideologías. Realmente los jóvenes, adolescentes, los niños sufriendo grandemente en adicciones, obsesiones, con índices de suicidio que han crecido de manera exponencial. Ciertamente, la única respuesta es Jesús el Cristo. Por eso, en este tiempo, es que Dios, por su gracia, le ha llamado. Y usted es ese evangelista que Dios ha preparado desde tiempos eternos. Y tiene que estar disfrutando que Dios vivo ha consumado todo. Tiene que tener esa conclusión de solo Jesús el Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, y ciertamente que pueda estar tomando esa dirección de Dios, compartir este evangelio hasta lo último de la tierra, porque ahí dentro, cuando estamos totalmente entregando nuestras vidas para la evangelización, vamos a experimentar cómo Dios ciertamente es vivo. Dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente el Señor le dice en el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Ciertamente haced discípulos a todas las naciones. Y cuando tomamos esa dirección, que es ese mandato, esa gran comisión que Cristo resucitado nos está dando a cada uno de nosotros, Él dice, yo estoy con vosotros. Y vamos a experimentar que Cristo, que es vivo, que ha resucitado, está con nosotros. Cuando estamos tomando esa dirección, cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, porque ese es el motivo para entregar nuestras vidas. Cuando me alineo a su deseo, empiezo a alinearme al evangelismo, ahí voy a experimentar que Dios vivo está conmigo 24 horas. Voy a ver su poder, voy a ver cómo Él es el que hace la obra, cómo Él se encarga de todo lo necesario, porque es su plan y es su voluntad. Por eso que no estemos engañados por problemas, situaciones, que si esta situación aquí, que si esta allá. No es eso. Que empecemos de verdad a tomar el pacto y empecemos a enfocarnos en la evangelización. Al hacer eso, vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros y Él mismo se va a encargar de dar respuesta a todos los demás problemas, a todas las demás situaciones. Él está permitiendo esas situaciones para que esté tomando esa dirección de Dios, para que esté entregando mi vida para cumplir su plan, su deseo, su mandato, la evangelización del mundo. Vemos en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos siguieron ese mandato. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos siguieron el mandato del Señor, tomaron la dirección del evangelismo. En ese momento, ¿qué ocurrió? Dice que confirmando la palabra con señales. Ahí cuando tomamos la dirección de Dios se levantan las señales, los prodigios, el poder, porque el poder de Dios se manifiesta para cumplir su plan, y es la evangelización. Si no, ¿para qué necesitamos el poder? ¿Para estar tranquilos en nuestra casa? Para ahí no hace falta poder. ¿O para ir buscando nuestros deseos, nuestros planes? No, el poder de Dios, como vemos en su preciosa palabra, se manifiesta
para cumplir su plan absoluto, la evangelización mundial. Por eso, cuando sus discípulos tomaron el pacto, empezaron a enfocarse en la evangelización, ciertamente la palabra se cumplía, las señales se levantaban. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo resucitado da la última palabra antes de ascender. Cuando uno da la última palabra, ciertamente será una palabra bien importante, ¿verdad? No la dirá por decir. Y ahí habla claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es para ser testigos, para predicar que Jesús es el Cristo. Para eso Dios manifiesta su poder. Él es todopoderoso y levanta su poder. Nos ha dado el poder para ser testigos, para predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso vemos en Hechos 3 cómo Pedro, que hacía poco tiempo, cuando el Señor fue crucificado, él previamente lo había negado 3 veces y estaba totalmente desanimado, ¿verdad? Había negado 3 veces al Señor. Y él estaba totalmente decepcionado, desanimado, hasta el punto que se fue a Galilea y retomó su viejo oficio, se puso a pescar. Pero el Señor resucitado, por supuesto, el pensamiento de Dios y el nuestro es bien distinto. Y el Señor resucitado fue a él. ¿Para qué fue a él? Para restaurarlo con la palabra, porque Dios no se había equivocado con Pedro, por supuesto. Era parte del proceso. No era el final. Si estamos dentro del pacto de Cristo, aunque tengamos un error, no es el final. Ciertamente es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo con un nuevo poder, con una nueva misión. Por eso cuando fue a Pedro le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, comparte la palabra, levanta a los discípulos, levanta a los remanentes. No has terminado, es un comienzo. Ahora ya hay que salir ¿de qué? Del yo, de lo mío, y hay que entrar en las cosas de Dios. Por eso, para que pudiera salir de lo suyo, el Señor resucitado, allí en Hechos 1:3, en el monte del Olivar, durante 40 días los concentró con su palabra. El Señor resucitado 40 días, de manera concentrada, les dio la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Ciertamente, pudieron salir de mi yo, de lo mío, ¿verdad? Y empezaron a aferrarse a lo de Dios. Tomaron la conclusión de que de verdad Jesús era el Cristo, que Cristo ya había consumado todo. Tuvieron ahí la conclusión. También empezaron a disfrutar de las obras del reino de Dios y empezaron a tomar la palabra para poder recibir esa promesa. Por eso, en Hechos 1:13 y 14, en el aposento alto de Marcos, como el Señor les había dicho con su palabra, se reunieron aproximadamente 10 días, y allí, tomando la palabra, estaban perseverando unánimes en oración y ruego, estaban concentrados en la oración. En Hechos 2, el día de Pentecostés, como el Señor había prometido, el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí empezó el movimiento de la vida de Cristo resucitado, del poder de Cristo, que pudo transformar totalmente esa ciudad de Jerusalén. En Hechos 3, Pedro y Juan, dice el versículo 1, cuando iban a la hora novena, la de la oración, allí ellos ya tenían esa vida de oración. Ellos disfrutaban cada día de su tiempo personal con Dios, recibiendo la fuerza y el poder. Y ya ciertamente allí, yendo hacia el templo, en la puerta hermosa, estaba ese cojo que estaba allí prácticamente toda su vida, sin ninguna respuesta. Y ellos se dieron cuenta cuál era el verdadero problema del cojo. No era, por supuesto, ni el oro ni la plata. Por eso en el versículo 6 dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y es muy importante. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué significa lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Lo que poseo, lo más importante para mí, mi pasión, lo que doy en mi vida. Eso era Jesús el Cristo para Pedro en ese momento. Por eso Pedro, ya con ese poder, con esa dirección de Dios,
que era la evangelización, él no le importaba que lo podían matar, lo podían encarcelar, porque ya el centro de su vida, el rey, era Jesús el Cristo. Por eso lo que tengo, lo que disfruto, lo que es suficiente, completo, mi verdadera respuesta, eso es lo que te doy, que es por supuesto mucho más valioso que el oro y la plata, porque es la verdadera respuesta para toda la eternidad. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Señor obró, ese cojo abrió, dio su corazón y pudo creer que Jesús es el Cristo. Él recibió esa sanidad primeramente espiritual, pero también sanidad física, ¿verdad? Porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y ciertamente se manifestó el poder de Dios siempre que estamos enfocados en el deseo de Dios, que es el evangelismo. Vamos a experimentar el poder de Dios. Vamos a experimentar que Dios es vivo, porque Dios levanta su poder para cumplir su plan, la evangelización mundial. Para eso es su plan, para cumplir la evangelización mundial. Un pastor preguntó a su congregación, dice, bueno, cuando Moisés oró delante del Mar Rojo, cuando estaban totalmente perseguidos por Faraón y los carros, Dios obró y levantó y abrió ese mar, ¿verdad? Abrió un camino en el mar, por donde pudieron ser liberados. Dios no cambia. Si ahora nosotros oramos para que Dios abra el mar, Dios lo puede abrir. Dios lo abriría. Entonces hubo gente, ¿no? Hermanos emocionados. ¡Sí! Levantaron la mano, ¿no? Pero luego algunos ya se lo pensaron mejor y la bajaron. ¿Pero por qué lo tendría que abrir? Ciertamente, por supuesto, Dios es todopoderoso y Él es inmutable, pero siempre que levanta su poder, que levanta un milagro, hay una razón. Y la razón es para cumplir su plan absoluto, la evangelización mundial. Para eso se manifiesta el poder. El poder de Dios es para cumplir la evangelización. Lo vemos claramente a través de toda la palabra. ¿Por qué tenía que abrir el Mar Rojo allí al pueblo de Israel? Porque tenían que ir a Canaán, la tierra prometida donde Jesús el Cristo iba a nacer después de muchos años, ¿verdad? Eso es la evangelización. ¿Por qué tenemos que estar cumpliendo la evangelización? Porque como dice en Mateo 24:14, cuando se ha predicado este evangelio del reino para testimonio de ellos a todas las naciones, entonces vendrá el fin y Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso en el Antiguo Testamento la dirección es Canaán. Eso es la evangelización mundial. Y en el Nuevo Testamento es la evangelización mundial. Ciertamente ese es el deseo de Dios, que esta bendición llegue hasta lo último de la tierra. Y Él lo cumple. Él está moviendo todo, aunque no lo seamos conscientes a veces. Él que es todopoderoso, que es soberano, mueve todo, todo. Y todo va en esa dirección y en su horario se va a cumplir. Este evangelio del reino va a ser predicado, como está escrito, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso nosotros, los evangelistas, tenemos que alinearnos a la dirección de Dios, dentro del plan absoluto de Dios. Vamos a ver que Dios tiene todo preparado. Vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros. Por eso, ciertamente, Felipe, el evangelista Felipe, él pudo experimentar que Dios vivo estaba con él porque estaba alineado a la evangelización mundial. En Hechos 8, del 4 al 8, él, con motivo del martirio de Esteban, se levantó una gran persecución. Y es que la iglesia primitiva se había quedado en Jerusalén un poco parada. Se habían acostumbrado y ya no estaban cumpliendo la evangelización. Se quedaron solo en Jerusalén. El Señor les había dicho hasta lo último de la tierra, pero tenían todavía ese pensamiento de nacionalismo judío y todavía no les entraba bien que el evangelio no era solo para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles. Por eso Dios, como nada ni nadie puede bloquear el evangelio, permitió ese martirio de Esteban con una razón, porque vino una persecución y ahí ya
tuvieron que salir disparados y tuvieron que ya ir a todas las naciones para predicar el Evangelio. Y este Felipe, el evangelista Felipe, fue a Samaria. Todos sabemos que los judíos y los samaritanos ni se hablaban. Durante muchos años tenían una enemistad tremenda, a pesar que eran vecinos, pero Dios utilizó a Felipe, que era lleno del Espíritu Santo, y él realmente pudo romper ese molde incorrecto. Por eso, siguiendo la guía del Espíritu Santo, fue a la ciudad de Samaria, que era una ciudad ciertamente que estaba caída en la cultura de la oscuridad, llena de sufrimiento. Pero dice el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos, que Felipe predicó. ¿Qué predicó? Que Jesús es el Cristo, el Evangelio de la Biblia. Ciertamente Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por supuesto, al compartir el Evangelio se manifestó el poder de Dios. Muchas personas pudieron abrir su corazón a Cristo. Cojos sanados, endemoniados liberados. Y dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Ciertamente se levantaron las obras del reino de Dios. La oscuridad fue quebrantada. Habría gran gozo en aquella ciudad. Y ese es el poder de Dios. Dios levanta su poder cuando se cumple y nos enfocamos en su plan, que es la evangelización. Ciertamente ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí las obras del reino de Dios se están levantando, la oscuridad es quebrantada y se levantan esas obras donde las personas realmente pueden salir de la oscuridad a la luz admirable, de la maldición a la bendición, a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente tenemos que estar a través de esta palabra mirando nuestras vidas. Ya somos hijos de Dios. En Jesús el Cristo tenemos todo, pero estamos de verdad disfrutando que Dios vivo está con nosotros. Está funcionando el evangelismo en nuestras vidas. No el evangelismo que hacemos por nuestras fuerzas, sino ese evangelismo bíblico de que disfrutamos que Dios vivo está con nosotros, oramos por el evangelismo y Dios de una manera natural nos abre las puertas, nos da los momentos, las personas para poder compartir el evangelio y Dios mismo abre sus corazones para que puedan recibir este evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Son, por gracia de Dios, esos evangelistas tan importantes en este tiempo para poder compartir el evangelio, para poder predicar que Jesús es el Cristo. Ciertamente el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso el evangelista Moody, uno de los grandes evangelistas, líderes de la historia de la Iglesia, su infancia no fue fácil. Él era bastante pobre, pero era muy trabajador, muy diligente. Y se marchó a la ciudad de Chicago para trabajar como ayudante en una zapatería. Pero él trabajaba muy bien y su ilusión, su deseo era ser un gran empresario, tener mucha economía. Y la verdad que tenía talento y era muy diligente. Y ciertamente él pues estaba trabajando muy bien y ganando bastante plata. Pero Dios obró en su corazón y él todos los domingos sin falta iba a la iglesia y buscaba niños por las calles y los llevaba a la iglesia para la escuela dominical. Pero estaba evangelizando un poco por sus fuerzas, ¿verdad? Sabiendo que era el deseo de Dios, pero lo hacía él. Un día ocurrió un acontecimiento. Dice que mientras estaba en el trabajo, uno de los profesores de la escuela dominical fue a visitarlo y le compartió que se estaba muriendo. Tenía tuberculosis, no podían curarla y le quedaba poco tiempo de vida. Se quedó impactado de escuchar la noticia, pero este hombre no estaba triste por eso. Estaba triste porque decía que a ninguno de sus alumnos les había predicado el Evangelio. Ninguno de sus alumnos había aceptado a Jesucristo a través de él. Por eso dice que estaba bastante desanimado. Moody, al escucharlo, dijo: no te preocupes. Se fue con él y empezó a visitar a cada uno de sus alumnos. En ese momento, al visitarlos, este maestro les estaba predicando el Evangelio de Jesucristo
Dios obró y cada uno de esos alumnos pudieron recibir en su corazón a Jesús el Cristo. Y ya este profesor ya se marchaba a otra ciudad para morir allí. Hizo una reunión con todos esos alumnos que habían recibido el Evangelio y estaba Moody, y empezaron a escribirle cartas agradeciéndole a este maestro por haber sido el canal que Dios utilizó para recibir el Evangelio. Por eso Moody, a través de experimentar el evangelismo, totalmente dice que ese día, al saborear el poder de Dios, al saborear cómo realmente cuando Dios nos utiliza para cambiar una vida, el poder de Dios, la gracia que Dios manifiesta, él ya cambió su corazón, cambió. Dice que ya no tenía ningún corazón por tener más dinero. Ya no quería ser empresario. Desde ese momento, dice que él solo quería compartir el Evangelio, predicar para que las almas pudieran ser salvadas a través de Jesús el Cristo. Y totalmente ya renunció a su empresa, a un gran sueldo que tenía, y totalmente se entregó en manos de Dios, y desde ese momento, hasta que el Señor lo llevó a su presencia, él solo predicaba el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso Dios lo utilizó grandemente. Y el Dios que estaba con él, por supuesto, es el Dios que está con nosotros. Tenemos que estar ciertamente alineándonos a la dirección de Dios. Sin darnos cuenta, tenemos nuestros caminos, direcciones, pero realmente hasta que no nos alineemos al plan de Dios, nuestra vida de fe no funciona, no tiene sentido. Hasta que no estamos enfocados en el evangelismo, al final no encontramos el sentido de por qué tomar la palabra, por qué orar. Se hace algo que es religioso al final y no funciona. Pero cuando empezamos a enfocarnos a compartir el evangelio, empezamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros, cómo Él obra. Eso calienta nuestro corazón y nos da más fuerza para querer tomar más la palabra, para orar todavía más. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén cada día, aunque sea compartiendo con las personas que Dios les haga encontrar, que les prediquen que Jesús es el Cristo, van a ver el poder de Dios. Ciertamente son esos obreros que Dios está utilizando y que quiere utilizar para hacer el movimiento del evangelismo. Por supuesto, lo más importante es conocer correctamente que Jesús es el Cristo. En el pasaje de hoy, mucha multitud había y cada uno tenía un pensamiento de Jesús totalmente distinto. Es lo mismo ahora, igualito. Que si Juan el Bautista, que si Elías, Jeremías o otro de los profetas, y muchas personas siguen igual, teniendo ese pensamiento. Si piensan que es simplemente Jesús un reformador social, o realmente es alguien que hace milagros, o ciertamente es tener misericordia por las personas, pero no es la esencia, no es el centro de quién es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, Él es el Salvador, el que vino a salvarnos de ese problema fundamental que es la raíz de todos los problemas de la humanidad. Y Él, para poder salvarnos, cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido. Él, como estábamos separados, Él vino y abrió el único camino para regresar a Dios. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ciertamente Jesús el Cristo, como estábamos en pecado, atados al pecado, a los desastres, a las maldiciones, Él cumplió también en la cruz ese oficio del verdadero sacerdote. En Romanos 8:2 dice la palabra: para esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de la obra perfecta de Cristo, al derramar su sangre, Él perdonó nuestros pecados. Hemos sido liberados del pecado. Y Él, como Cristo, vino y en la cruz venció a Satanás. Por eso en 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras del diablo en nuestras vidas, en nuestras familias, en las situaciones, incluso en nuestras naciones, solo Jesús el Cristo las ha quebrantado. A través de Él son deshechas totalmente.
Por eso hay que aferrarse cada día solo a Jesús el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Y tenemos que estar conociendo correctamente, teniendo esa conclusión, solo Jesús el Cristo. Ahí tenemos verdaderamente todas las cosas. Y en ese momento, al estar disfrutando Cristo que es vivo, que está con nosotros, al compartirlo, vamos a ver cómo Dios obra en gran manera. Dice en Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ciertamente, el evangelismo es algo que Dios tiene preparado, no es nuestro esfuerzo. Si disfrutamos cada día tomando la palabra, la oración, que Dios vivo está con nosotros, y empezamos a orar por el evangelismo, sin hacer nada, vamos a encontrar con esas personas que Él tiene preparada en nuestros campos. No es que vayamos convenciendo, molestando a la gente, no es así. Solo disfrutando primero nosotros y orando. Todo tiene que empezar en oración. Ahí Dios va a hacernos encontrar a esas personas. En el versículo que hemos leído, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios tiene ya las personas preparadas, gente de nuestro alrededor. Por eso necesitamos tomar la palabra y empezar a alinearnos a su deseo, que es la evangelización. Al orar, vamos a ver cómo Él nos abre las puertas, nos da los encuentros y vamos a poder estar compartiendo este evangelio. Porque ciertamente el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si creemos que Jesús es el Cristo, recibimos esas 3 bendiciones que le dio, que son para nosotros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Jesús el Cristo. Cuando alguien se aferra a Jesús el Cristo, cuando alguien predica a Jesús el Cristo, el Señor hace el evangelismo, edifica su iglesia, da los encuentros, nos prepara esas personas que ya están preparadas por Él para conocer el Evangelio. Él cumple la evangelización a través de nuestras vidas y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si estamos enfocados ciertamente en la evangelización, eso nadie lo puede bloquear, porque es el deseo de Dios, es el plan absoluto de Dios. Por eso Él, en el nombre de Jesucristo, quebranta todo el poder de la oscuridad. Y también nos da la bendición de la llave. He aquí le doy las llaves del reino de los cielos. Y eso es la oración, esa oración conforme al plan y al deseo de Dios. Ciertamente al orar para su deseo, que es que su reino se establezca, Él va a levantar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y a través de eso nos abrirá el camino, nos dará la dirección para poder cumplir ciertamente el evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Quién soy yo? Ustedes son hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Ustedes son los evangelistas que Dios por su gracia ha llamado en este tiempo. ¿Cuál es la dirección de Dios? La evangelización. Tienen que estar primero disfrutando, que cada día tengan ese tiempo donde puedan estar tomando la palabra, concentrándose en la palabra, con el pensamiento de Dios. Que cada día estén orando con esa palabra, con la voluntad de Dios y disfrutando a través de eso que Dios está con ustedes. Que oren y que compartan el Evangelio. ¿Qué ocurrirá? Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si estamos aferrándonos solo a Cristo, si estamos enfocando nuestras vidas a su plan absoluto, que es la evangelización, dice que todas las cosas nos serán añadidas. Él se encargará de todo lo demás. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén ciertamente entregando sus vidas para predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ahí vamos a ver el poder de Dios. Que cada día oren, que cada día, aunque sea algo pequeño, que estén compartiendo. Hay hermanos que me comparten, que han enviado un vídeo, han enviado a través de las redes sociales
un versículo y cuentan testimonios de cómo Dios ciertamente ha utilizado eso de manera grande, y Dios ha obrado a través de un versículo, y esas personas, muchos de ellos, han podido conocer el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esta palabra que el Señor va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es por tu gracia que tú nos has llamado y nos has salvado a través de Jesús el Cristo. Padre, tu voluntad es que este Evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Por eso te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos aferrarnos cada día a tu palabra, que es eterna, que cada día disfrutemos esa oración conforme a tu voluntad, que gocemos que tú estás con nosotros y estemos entregando nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos, para llevar tu precioso Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, bendice nuestras vidas, bendice cada una de las familias que representamos. Te pido que estés bendiciendo y levantando cada uno de los países hispanos y que levantes a tu iglesia mundial. Padre, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando la mayor respuesta que ya tenemos, que Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que disfrutándolo lo puedan compartir. Compártalo todos los días. Si usted abre su boca, Dios pondrá las palabras. Si tiene ese corazón, Dios le dará los encuentros. Y ciertamente ese es nuestro único motivo para vivir, predicar este Evangelio hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, estaremos teniendo el tiempo del culto. Que estén orando para recibir también la palabra que Dios tiene preparada. Mañana lo haremos a través del canal de YouTube en directo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.